Flores al borde del camino. Capítulo 9. 18 de junio de 1978, Bloomsbury, West End del distrito londinense de Camden, Inglaterra. Como Petunia había esperado, Severus se tomó los primeros 20 minutos de su visita para desahogar sus frustraciones sobre James Potter y sobre cómo sería un marido terrible. Ella había escuchado en silencio mientras preparaba el almuerzo, mientras él estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina bebiendo el té que ella le había preparado y despotricando. Y probablemente le hubiera continuado otros 20 minutos más si ella no se hubiera cansado de eso y le hubiera dicho que era bueno que no se casara con James entonces, ya que carecía de los rasgos que Severus buscaba. La mirada que él le había dado podría haber convertido la leche en un momento. Pero Petunia no se dejó intimidar por él y simplemente respondió a su mirada amarga con una mirada impasible hasta que él captó la indirecta y se detuvo. ¿Ya terminaste de hacer pucheros? Ni siquiera intercambiaste palabras amables conmigo, ni preguntaste cómo habían sido mis últimos 2 días, ni qué pensaba de la graduación, nada. Simplemente fuiste directo a James. No es saludable aferrarse a tanto, Severus. Lo miró con un chasquido mientras volvía a llenarle la taza. Abrió la boca para hablar, un poco rojo en la cara, pero ella lo interrumpió una vez más antes de que pudiera decir algo tonto. Y sí, soy consciente de lo que te hizo pasar, y no, tampoco me gusta ni un poco y si pudiera regañarlo por ello en tu nombre, créeme que lo haría. Severus cerró la boca y parte de la ira residual en él pareció quemarse en vergüenza. Inquieto un poco en su silla, encorvó los hombros mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Puede que no te hayas dado cuenta, Petunia, pero no puedo dejar pasar las cosas así como así. Ella lo señaló con el dedo. Puedes dejarlo pasar. Pero admito que es muy difícil. No puedes hacer que de repente se sienta mal por todo lo que ha hecho. Pero puedes elegir ser un mejor hombre a pesar de eso y superarlo, y esperar que obtenga lo que se merece si no aprende la lección. Eso es probablemente lo que Lil estaba tratando de hacerte entender en esa cabeza dura tuya. Como para enfatizar su punto, Dusty aterrizó justo en la cabeza de Severus, lo que provocó que el adolescente se encogiera cuando las garras se posaron en su cuero cabelludo. Levantó los ojos con fastidio, pero no dijo nada. Petunia se sorprendió pero se alegró al abrir la puerta y encontrar a la lechuza allí también, posada en el hombro de Severus como si siempre hubiera estado allí. Al parecer, el director había decidido retirar a la lechuza del servicio de la escuela y, en su lugar, enviarla con Severus para que se la trajera a Petunia. No estaba segura de si eso significaba que Dusty era su mascota o la mascota de Severus o la mascota de ambos. Pero como ahora le tenía tanto cariño al pájaro y finalmente estaba acostumbrada a enviarle lechuzas por correo, se sintió aliviada de que esa familiaridad no le fuera arrebatada. Si sigues insistiéndome así, lo siguiente que sabré será que querrás que te llame madre, se quejó Severus, con los brazos todavía cruzados mientras seguía de mal humor. Esa frialdad que sentía cada vez que tenía un ataque de ansiedad o pensaba demasiado en su vida anterior volvió a instalarse en el pecho de Petunia. Silenciosamente, colocó un plato con un sándwich de fiambre y ensalada de pasta casera delante de él y comenzó a guardar las cosas. La culpa la desgarraba por dentro, por su hijo al que extrañaba y en el que no tenía que pensar para poder seguir adelante. Severus debió haber sentido que había hecho algo mal, porque cuando ella se dio vuelta de nuevo, él parecía afligido. Lo siento, Petunia. Si herí tus sentimientos. No sabía si estaba más sorprendida de que se hubiera disculpado o de que se hubiera dado cuenta de que algo la preocupaba tanto. Severus no era del tipo que se disculpa por nada, pero lo había hecho, aunque en realidad no había hecho nada malo y no había tenido la intención de sacar a relucir sus emociones. No tienes por qué disculparte, Severus. No has hecho nada malo. Dios sabe que ya me he acostumbrado a tu brusquedad. Le dedicó una pequeña sonrisa, pero su corazón estaba solo a medio camino de ella. Los pensamientos sobre Dudley seguían flotando a la superficie y le hacían doler por extrañarlo. Severus negó con la cabeza y la miró fijamente, como si estuviera pensando en algo. Finalmente, se le ocurrió una idea y se inclinó un poco hacia ella, hablando en voz baja. Es por el comentario de la madre, ¿no? ¿Te recordó a tu hijo de tu otra vida?
En realidad, no debería haberla sorprendido. Severus era muy observador y muy inteligente, y ella se había sincerado un poco más con él sobre su pasado, lo suficiente para que él descubriera que había sido una madre muy cariñosa en su vida pasada. No había podido soportar contarle mucho más y optó en cambio por hablar solo de su vida actual en sus cartas. Dado que los dos se estaban volviendo amigos y él había sido tan abierto con ella durante los últimos meses, Petunia decidió que era hora de practicar su propia prédica sobre confiar el uno en el otro y ser compañeros. Y tal vez dejar salir algo de su dolor a una de las únicas dos personas con las que podía hacerlo. Ella sintió con la cabeza levemente. Trato de no pensar mucho en él. ¿Por qué me duele? Pensar que lo abandoné y que tal vez esté enojado conmigo por eso. Él ya era mayor y ya estaba casado cuando yo, se encontró incapaz de decirlo, incluso meses después. Cuando moriste, Severus le dio el resto. ¿Alguna vez le diste alguna razón para pensar que no lo amabas, al final? ¿O alguna razón para pensar que tenía algo que ver con él? No. No, todo lo contrario, yo espero. A Dudley nunca le faltó de nada y lo mimamos demasiado, de hecho, resultó ser un matón durante mucho tiempo. Yo simplemente hice la vista gorda. Asumo parte de la culpa por permitirle comportarse de esa manera. Era especialmente horrible con mi sobrino. Por Lily, se quedó en silencio, intentando que las palabras salieran de su boca. Le llevó un momento volver a intentarlo. Por Lily y el hijo de Potter. Petunia le dio una palmadita en el brazo con una pequeña sonrisa orgullosa. ¿Ves que ahora ambos estamos mejorando en decir cosas difíciles? Supongo que eso es un progreso para ambos, ¿no? Sí. Al hijo de Lily y James. Le debo a ese niño tanto amor y afecto que podría haberle dado. Cuando nazca, esta vez lo haré bien. Así que ahora ves que no fue tu respuesta lo que me hizo sentir triste. Fue algo que he estado conteniendo. Los hombros de Severus se relajaron un poco mientras la tensión se disipaba ante sus ojos. Pensó que era bastante tierno que él se preocupara por herir sus sentimientos u ofenderla. Dudó por un momento si tierno era la palabra correcta, pero a falta de una mejor, decidió dejarla así. Estoy seguro de que tu hijo debe haberlo sabido. Severus se mordió el labio inferior mientras pensaba, claramente irritado por su sobresalto inarticulado. Estoy seguro de que fuiste una buena madre en algunos aspectos, incluso si eras una tía muy pobre. Si tu hijo tuviera algo de cerebro, no estaría enojado contigo por tu muerte. Ella comenzó a llorar un poco antes de poder evitarlo, sollozando e intentando contener el flujo antes de poder ponerse a llorar de verdad. Volvió a poner la mano sobre su brazo, pero esta vez la apretó suavemente en un gesto cariñoso que hizo que sus mejillas se sonrojaran un poco. Gracias. Es muy dulce de tu parte decir eso. Y no te preocupes, sé cómo lo querías decir. Tomó una servilleta y se secó los ojos, respirando profundamente y exhalando. Bueno, ya basta de hablar de mí. Mencionaste en tu última carta que se avecinaba una fiesta con algunos mortífagos y futuros mortífagos, ¿no? Cuéntame todo lo que sepas sobre estos Malfoy y sus amigos. Y tengo tanto que enseñarte y tan poco tiempo para hacerlo. Severus pareció sorprendido por su entusiasmo. Casi sintió lástima por él, cuando le preguntó a ella precisamente cómo comportarse en un evento social, no tenía idea de en qué se estaba metiendo. El chico estaba a punto de descubrir mucho más de lo que probablemente hubiera querido saber sobre etiqueta, chismes y glamour. Era casi la hora de la cena cuando Petunia terminó de repasar todas las notas que había preparado durante los últimos días desde que había recibido la última carta de Severus. Sintiendo que ya había aprendido lo suficiente de los conceptos básicos por ahora, le pasó la pila de notas escritas a mano con esmero para que las estudiara más tarde. Severus miró la pila de papeles y luego a ella, y luego a los papeles, y de nuevo a ella con una pequeña sonrisa. Sabes, Petunia, a veces te pareces tanto a tu hermana que da miedo. Si comparas estas malditas cosas, te juro que... Ella puso los ojos en blanco. Ahora desearía haberlo hecho, solo para sacarte de quicio. Se levantó de su silla frente a él en la mesa y estiró los brazos sobre su cabeza.
Desde su posición actual en la parte superior del refrigerador, Dusty también estiró sus alas. Petunia miró al búho. ¿Dónde diablos voy a hacer un nido para un búho en mi departamento? ¿Qué comen cuando no te están pidiendo golosinas? Nunca antes me habían gustado los pájaros. Me aterrorizaban, la verdad. Severus parecía desconcertado. Nunca he tenido una mascota. Creo que los búhos comen principalmente ratones y cosas así. Estoy seguro de que puede cuidar de sí mismo si dejas una ventana abierta. Supongo que podemos investigarlo. Petunia tarareó pensativamente y contempló a la lechuza un momento más antes de volver a centrar su atención en su invitada. Muy bien, ya basta de trabajo con los libros. Ahora pasemos a la parte práctica, el baile. Él simplemente la miró parpadeando lentamente. Disculpe, ¿el qué? El baile. Es una fiesta en el jardín. Si los Malfoy son tan viejos y nobles, como dices, entonces imagino que habrá algún tipo de baile social. Especialmente si se trata de un evento de presentación. Como una presentación de debutantes, ¿sabes? Por su expresión, era evidente que no lo sabía. Impaciente, Petunia hizo un gesto con la mano para descartarlo. ¿Lees un libro Mogel de vez en cuando? ¿Por qué no? Vamos, levántate. Como el adolescente maltratado que era, Severus se quejó mientras se levantaba y la seguía de regreso a la sala de estar. Solo necesito mover la mesa de café y, oh. Fue tomada por sorpresa cuando Severus sacó su varita del interior de su vieja chaqueta de lana marrón claro y la agitó con elegancia. Encogiendo la mesa a la mitad de su tamaño y acomodándola contra la pared entre el sofá y la lámpara de pie. Eso fue dulce de tu parte, Severus, gracias. La volverás a poner a la normalidad después, ¿no? Fue su turno de encogerse bajo su mirada mordaz esta vez. Bien. Por supuesto. Severus guardó su varita y se quedó de pie torpemente en medio del piso ahora abierto mientras Petunia fue hacia su tocadiscos y hojeó algunos vinilos en el gabinete debajo. Por lo que me has contado, odian todo lo que tenga que ver con muggles, así que probablemente no pongan música Mogel, pero estoy seguro de que deben tener música clásica de algún tipo. Varios compositores destacados eran en realidad magos y los muggles simplemente no lo saben. Cogió una grabación de Johann Strauss II y levantó la aguja para dejarla. Siento que todas las figuras históricas lo fueron en este momento, honestamente. La suave música se animó un momento después. Quítate el abrigo, te estorbará, le ordenó. Severus dudó, claramente no le gustaba la idea de quedar expuesto de ninguna manera, pero hizo lo que le pidió y dejó el abrigo en el sofá, revelando sus pálidos y flacuchos brazos bajo la camiseta negra descolorida que llevaba debajo. Ella le hizo un gesto para que volviera y se acercara a ella. Ya está. Primero, te inclinarás por la cintura, con las manos detrás de ti, así, hizo una demostración y esperó a que él imitara. Perfecto. Y la dama te hará una reverencia. Y luego, cuando te pongas de pie, colocas tu mano derecha sobre su espalda, justo debajo de su brazo, en realidad, y tomas su mano izquierda entre las tuyas y esperas a que ella coloque su mano derecha sobre tu hombro. Severus no se movió, todavía había una distancia considerable entre ellos. Petunia cerró la distancia para él, tomó su mano derecha y la apoyó contra su espalda. Luego tomó su mano izquierda en su mano y entrelazó sus dedos con los de él. Ahora estaban frente a frente, y ella tuvo que mirarlo a los ojos como lo había hecho en la víspera de Navidad. Esta vez, sin embargo, se estaban conociendo en circunstancias mucho mejores. ¿No ha sido tan malo, verdad? Le preguntó en voz baja. Sabía que tenía que ser paciente con él, especialmente en lo que se refería a su timidez con las mujeres y su falta de experiencia. Si había algo que sabía con absoluta certeza sobre él, era que detestaba estar en desventaja de cualquier manera, y le quemaba por dentro cuando no era experto en algo. Él asintió, pero trató de ocultar su expresión detrás de su cabello como siempre, debido a su íntima proximidad no pudo. Petunia no le llamó la atención, pero mantuvo su sonrisa mientras apoyaba su mano libre sobre su hombro. Es un baile muy sencillo. Puede ser complejo, pero no es necesario que lo hagas así.
como imagino que te relacionarás más con los hombres que con las mujeres, es posible que puedas bailar una sola vez. En todo caso, te dará otra pequeña herramienta en tu arsenal. Y apuesto a que valdrá la pena ver la expresión de asombro en algunos de sus rostros. Te lo digo ahora mismo, no tengo la coordinación suficiente para esto. Serás afortunada si te queda un solo dedo del pie cuando terminemos esto, le advirtió, mirándola finalmente a los ojos. Está bien, solo te haré que me frotes los pies si realmente termina tan doloroso. Lo dijo tan casualmente que él la miró con los ojos como platos, sin saber si estaba bromeando o si realmente lo obligaría a hacerlo. Petunia echó la cabeza hacia atrás y se rió. Si pudieras ver tu cara, Severus. Podía ver el esfuerzo que hacía para mantener su expresión severa, pero finalmente le dirigió una sonrisa irónica y sacudió la cabeza. ¿Ya terminaste de hacer bromas, Petunia? Tenemos una lección que atender. Petunia reprimió la risa y modificó su expresión para imitar su rostro normalmente serio, colocó los pies en posición y se puso de pie. Por supuesto. Una lección muy seria e importante. Dejó que la sonrisa volviera a aparecer en su rostro. Bien. Empecemos con los pasos básicos. 30 de junio de 1978, Malfoy Manor, Wiltshire, suroeste de Inglaterra. Por más hermosas que fueran las flores silvestres azotadas por el viento y las hierbas susurrantes de las colinas de Wiltshire, a Severus le resultaba bastante irritante que el punto de aparición cerca de los límites de la propiedad de la familia Malfoy estuviera tan condenadamente lejos de la mansión en sí. Ya era bastante malo que todavía tuviera que hacer una caminata saludable a través de las colinas y luego más allá a través de la zona densamente arbolada que aislaba casi por completo la propiedad de los Muggles que compartían el campo con ellos. Pero la longitud de la caminata también le dio aún más tiempo para preocuparse por su primera tarea más o menos como agente de Dumbledore, y tiempo para pensar obsesivamente en sus gestos y modales. En las casi 2 semanas transcurridas desde sus lecciones con Petunia, había pasado horas estudiando sus notas y practicando en secreto sus pasos de vals en su dormitorio. No se lo había dicho en su única carta desde aquella visita, en parte por vergüenza de lo ridículo que se sentía bailando solo en su habitación, y en parte porque después del final de su visita la incertidumbre lo había puesto de los nervios. Simplemente, no sabía cómo comportarse con ella en absoluto, ni siquiera por escrito, después de la forma en que había terminado el viaje. Había perdido la noción del tiempo en algún momento después de la tercera reanudación del disco. Petunia había demostrado ser una instructora mucho más paciente de lo que él pensaba que sería y, de alguna manera, solo había logrado pisar la media docena de veces. Ella no había dicho una palabra, por lo que solo lo supo por la sensación reveladora de algo debajo de su propio pie más grande y la mirada ligeramente fruncida en su rostro mientras sus labios prácticamente desaparecían, aplanándose en una delgada línea recta. Después de un tiempo, había comenzado a pensar en ello como si estuviera preparando una poción. Cada paso tenía que ser calculado, sus movimientos precisos, como si estuviera revolviendo un caldero. Cuando lo pensó así, descubrió que sus pies se volvían menos torpes y prestaba una cuidadosa atención a su posición. A Petunia le había complacido su rápido progreso y así lo había manifestado. Estaba tan contenta, de hecho, que le había enseñado a añadir un poco de inclinación al baile. Severus sintió que su rostro se calentaba cuando ella lo ayudó a inclinarse hacia un lado y le indicó que deslizara su mano desde su espalda hasta su cintura. Sus largos dedos rodearon fácilmente la curva de su cadera y los dedos de ella, todavía entrelazados entre los de él, apretaron con más fuerza su otra mano. La pequeña oleada de risas encantadas que escapó de ella había sido inesperada. «Oh. Eres un poco más fuerte de lo que creía, Severus. Ni siquiera tuviste que inclinarte para sostener mi peso. Supongo que tu altura también tiene algo que ver. Bien, ahora levántame suavemente por la cintura, no querrás jalar a tu compañero del brazo y lastimarlo». Obedientemente, él obedeció y se encontró cara a cara con ella, sus cuerpos pegados mientras el impulso la empujaba hacia arriba, pero también hacia adelante y tropezó con él. Ella recuperó el equilibrio y los volvió a colocar un momento después. Pero por un momento habían estado dentro del espacio personal del otro. A Petunia no le había importado en absoluto,
Severus percibió nuevamente el aroma embriagador del perfume floral que estaba comenzando a asociar estrictamente con ella, y su mente se detuvo de golpe. En ese momento supo que estaba sucediendo algo muy peligroso, pero lo ignoró, casi violentamente reprimiéndolo. No lo reconoció. Se negó. El resto de la velada estuvo aturdido y vagamente consciente del pánico en la parte posterior de su caja torácica, que amenazaba con enviarlo fuera de la puerta y de regreso a Cokeworth. Cuando Petunia bostezó, finalmente se dio cuenta de que había oscurecido afuera, como podía ver a través de las cortinas transparentes de su pequeña ventana delantera. Ella se disculpó por retenerlo tanto tiempo y le indicó que se quedara un momento mientras ella iba a buscar algo a su dormitorio. En ese momento, él se ocupó de poner la mesa de café en su lugar normal, deteniéndose un momento para lanzar un rápido reparo sobre una pata tambaleante y volver a colocarla en su lugar correspondiente en el centro de la habitación. Ahora bien, quiero comenzar diciendo que no quiero oír ninguna queja, advirtió mientras regresaba a la habitación con un pequeño bolso de mano en sus manos. Severus arqueó una ceja en señal de interrogación y cruzó los brazos con la esperanza de calmar lo que sentía que era su corazón palpitando de manera antinaturalmente fuerte. Petunia abrió la cartera y contó 5 billetes de 20 libras, los juntó y los dobló con precisión antes de cerrarla de golpe y ofrecerle el dinero para que lo cogiera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa antes de poder controlar sus facciones y protestó de inmediato. No necesito eso. Sacudió la cabeza y encorvó los hombros a la defensiva. ¿Qué acabo de decir, Severus? Le acercó aún más el dinero. Se apartó de ella. No necesito caridad, insistió. No quería que le tuvieran lástima, especialmente Petunia Evans. Era peor que el desprecio, un insulto al orgullo que aún conservaba. No te estoy ofreciendo dinero por caridad, Severus. La firmeza de su tono lo suavizó un poco por sí sola antes de continuar. Es cuestión de practicidad. Mira, no es de extrañar que no tengas una buena situación económica. Incluso cuando tu padre estaba cerca, tú no lo estabas. Sé que ahora solo sois tú y tu madre y que ella ni siquiera puede pensar en trabajar hasta que esté sana, y hasta que no consigas un trabajo no tendrás ningún medio de subsistencia. Y necesitas conseguir túnicas de gala para la fiesta, como mínimo. No. Puedes convertir una parte en dinero mágico para tus túnicas y cualquier otra cosa mágica que necesites, y luego guardar el resto en dinero móvil para que tú y tu madre sobrevivan un poco más. Sabía que ella lo había superado por completo, por mucho que aborreciera que lo superaran en maniobras. Y ella tenía toda la razón en todo lo que había dicho. Aunque todavía no estaba del todo seguro de que no estuviera motivado por alguna forma de compasión, necesitaba urgentemente causar una buena impresión en los Malfoy. Sopesó sus opciones solo para descubrir que no tenía otras y finalmente extendió una mano. Bien, pero solo porque es crucial que me presente lo mejor posible por el bien de nuestra misión. No estaba seguro de cuando había empezado a pensar en ello como su misión, cuando él estaba haciendo la mayor parte del trabajo real para Dumbledore, pero no sentía la necesidad de autocorregirse. Y tan pronto como encuentre empleo o un aprendizaje y pueda, lo convertiré de nuevo en dinero mogul y devolveré cada centavo. Petunia sonrió triunfante, depositó los billetes en la palma de su mano y apretó la mano sobre ellos. Trato hecho. Se mordió el labio un poco antes de añadir, me haría descansar un poco más tranquila, no tener que preocuparme de que tenga suficiente para comer ahora que no hay clases. Vamos a tener que acostumbrarnos a cuidarnos unos a otros, Sed. No tenemos a nadie más involucrado en esto. Ella nunca había cortado su nombre de esa manera antes. Su madre siempre lo había hecho, al igual que Lily y a veces Regulus, pero nunca Petunia. La familiaridad del nombre, junto con la idea de que ella realmente había estado preocupada por él, hizo que el pánico anterior volviera a surgir. Y luchó internamente para reprimirlo hasta que salió del departamento y pudo pensar con claridad nuevamente. No podía recordar mucho más de sus pensamientos de esa noche después de despedirse y aparecerse de vuelta a casa. Porque el único pensamiento predominante que seguía volviendo al frente de su mente sin importar con que intentara distraerse era la idea absurda de que en realidad estaba comenzando a desarrollar sentimientos por Petunia Evans.
de todas las personas en el mundo entero. Intentó apaciguarse con el pensamiento de que era solo una reacción menor a finalmente dejar de lado cualquier pensamiento romántico que tuviera por Lily, un producto de su soledad y su falta de experiencia con las mujeres en general. Sin embargo, ninguna de esas falsedades resultó útil, ya que sabía que había comenzado a considerarla su amiga. Y tener su cuerpo presionado contra el suyo incluso por un momento había provocado circunstancias físicas imprevistas. Nunca en su vida había estado agradecido por la ropa desechada de gran tamaño de su padre hasta ese momento. Severus había estado esperando con ansias esta reunión social, por mucho que detestara la idea de una fiesta, solo porque lo haría olvidar sus pensamientos sobre Petunia. Su siguiente carta, enviada unos días después, había estado llena de más consejos de último momento para la reunión social, y había enviado a Dusty de vuelta sin respuesta, ordenando a la lechuza que regresara en 4 días para tomarle la respuesta. Su carta de respuesta había sido más parecida a las misivas originales, breves y objetivas, de sus primeros días medio año antes. Petunia aún no había respondido. Cuando finalmente llegó a las puertas de hierro forjado que conducían a los terrenos de la mansión, Severus se recompuso. Pasó las manos por las túnicas negras y con ribetes de verde bosque oscuro que le quedaban bien y que había ido a que le probaran en la tienda de Madame Malkin. Había pasado muchas veces por la tienda cuando estaba en el callejón Diagon, pero nunca había entrado. Su conjunto de túnicas escolares había sido heredado de su madre y había sido hechizado varias veces para que se mantuviera hasta su graduación. Estaba a punto de quemar esas malditas cosas. Las puertas se abrieron para dar la bienvenida a los visitantes y 2 elfos domésticos se pararon a ambos lados de la puerta con servilletas blancas que tenían el escudo de la familia Malfoy en letras plateadas. Hicieron una profunda reverencia cuando él se acercó. «Saludos, estimado huésped. Ardee le da la bienvenida a la mansión Malfoy. Ardee necesita ver su invitación, señor». El elfo de aspecto más mayor extendió la mano para coger la invitación que Severus sacó de entre sus ropas. Satisfecho, el elfo se la devolvió y le hizo un gesto para que entrara. «Siga el camino hasta la puerta, si le parece bien, señor. Lo escoltaremos hasta el jardín oeste». Severus le hizo un gesto majestuoso al elfo, para practicar antes de seguir su camino. Al final del largo camino de piedra que conducía a las puertas de la mansión, otro elfo que llevaba una funda de almohada anudada lo saludó. Este parecía un poco extraño, con vendas envueltas alrededor de las yemas de sus dedos, pero Severus no le prestó mucha atención mientras lo seguía hacia uno de los extensos jardines. Se había erigido un gran dosel blanco para dar sombra a los invitados que se arremolinaban con copas de champán en la mano. Durante toda la velada sonaba música clásica de una fuente desconocida. Se habían dispuesto varias mesas alrededor del jardín, cargadas de pasteles y sándwiches ligeros, con juegos de té ya dispuestos y esperando a que comenzara el servicio formal de los invitados. Una fuente que representaba un grifo arrojaba agua de su boca mientras varios pavos reales de un blanco puro se pavoneaban entre los rosales que la señora de la casa cuidaba personalmente. Severus no había visto nada parecido fuera de las dramáticas piezas de época que se proyectaban en la tele y que a veces veía de niño cuando su padre se quedaba dormido bebiendo en su silla después de que terminara el evento deportivo que se estaba transmitiendo. Hizo un gesto con la cabeza a varios invitados de distintas edades mientras rechazaba el champán que le ofrecía otro elfo y tomaba en su lugar una copa de sidra de manzana. Para su placer, tanto Rousie como Wilkes se quedaron estupefactos al verlo, aunque no estaba seguro de si por su apariencia o por su presencia. Sabía que no se parecía en nada a él mismo, con ropa nueva y bien ajustada, el elegante broche de su capa colgado del pecho como broche y el pelo lacio recogido en una pequeña coleta en la base del cuello. Se sentía ridículo pavoneándose como un dandy malcriado de un siglo atrás, pero al mismo tiempo se sentía seguro. Seb. Por fin, por el amor de Merlín. He estado esperando desde que se abrieron las puertas. Ha pasado medio mes y ya parece que ha pasado toda una vida. Severus se giró y encontró a nadie menos que Regulus Black que venía de otra parte del jardín, vistiendo una túnica gris oscura que resaltaba los colores tormentosos de sus ojos. ¿No puedes vivir sin mí durante un mes entero sin quejarte? Saludó al joven con una sonrisa burlona.
También me alegro de verte, Regulus. No sabía que te habían invitado. Regulus tomó el champán del siguiente elfo que pasaba y tomó un sorbo antes de responder. Bueno, por supuesto que me invitaron, tonto, sí es mi prima favorita, ¿por qué no pude tener hermanas como ella en lugar de lo que terminé teniendo? ¡Qué decepción! Eso es sidra de manzana, tienes 12 años. Vive un poco. Severus no dijo nada, le dirigió a Regulus la ceja arqueada que cada vez hacía más en estos días, hasta el punto en que se preguntó si era su firma de algún modo. Riéndose de su expresión, Regulus enganchó su brazo con el de Severus y comenzó a guiarlo hacia la puerta. ¿Es tu primera vez en una de estas fiestas? Ahora es algo anual. No estaba seguro de Lucius cuando él y Sisa se casaron hace unos años, pero ya sabes, el hombre tiene un gusto impecable. Déjame mostrarte los alrededores y presentarte a algunas personas. A pesar de que a Severus le faltaba socializar, Regulus lo hacía con la misma facilidad con la que respiraba. Siempre había sabido que era así al observar al chico más joven en la escuela, pero aquí, en la alta sociedad, parecía estar en su elemento. Parecía que cuando ya no tenía que compartir la atención con otro heredero Black, era mucho más feliz y estaba más a gusto. Severus estaba cada vez más agradecido por la presencia de su amigo mientras Regulus lo guiaba sin problemas de un círculo a otro, haciendo presentaciones y hablando bien de él con todos los que se encontraban. Ya fuera un comentario sobre su habilidad para hacer pociones o sus altas calificaciones y los honores con los que se había graduado. Regulus tenía algo que decir que hizo que Severus se sintiera mucho más impresionante de lo que realmente estaba. Y por primera vez que podía recordar, las personas con las que hablaron lo habían mirado con respeto e interés, en lugar de un vago desdén o desinterés. Con un vuelco incómodo en el estómago, Severus recordó la razón principal por la que había querido estar entre estas élites de sangre pura en primer lugar. El respeto que conllevaba la riqueza o la pureza de sangre era vertiginoso, y ahora, incluso mientras disfrutaba de ello, sabía lo peligroso que se habría vuelto rápidamente ese tipo de elogio si lo hubiera permitido. Si Petunia no hubiera puesto su mundo patas arriba. Frunciendo el ceño, apartó sus pensamientos de Petunia. No sería bueno distraerse pensando en ella, una mujer mogul, precisamente allí, con esa gente. ¿Te has llevado a uno de nuestros invitados para ti solo, Regulus? Dijo con voz cansina tras ellos. Severus giró la cabeza por encima del hombro para ver al mismísimo Lucius Malfoy, resplandeciente con su túnica y corbata negras, con un broche de serpiente con colmillos en la garganta. Desde el largo cabello rubio que le colgaba suelto sobre los hombros hasta el bastón con cabeza de serpiente que llevaba Lucius, Severus pensó que se parecía bastante a la idea muy inexacta de los muggles de un vampiro. No del todo para mí. Regulus hizo pucheros juguetonamente. Seb es mi amigo de la escuela, así que lo llevaba de paseo para asegurarme de que conociera a las personas adecuadas. Lucius asintió con la cabeza en señal de aprobación. Muy previsor de tu parte. Se volvió hacia Severus. Me alegro de que hayas podido venir, Severus. ¿Hasta ahora te has divertido? Este era uno de los momentos para los que se había estado preparando. Preparándose mentalmente, inclinó la cabeza respetuosamente. Inmensamente. Le agradezco sinceramente que me haya invitado a su casa. Tiene una finca preciosa. Disfruté especialmente de las rosas blancas, le dan elegancia al topiario de dragones. Lucius desestimó su agradecimiento con una humildad que Severus sabía que era falsa. Por supuesto. Ya es hora de que te pongan en compañía de verdad, ahora que estás lejos de esa escuela mal dirigida. Y Narcisa estará muy contenta de que hayas admirado tanto sus rosas. Son su orgullo y su alegría. Como si hubiera sido convocada por el sonido de su nombre. Narcisa apareció al lado de su marido un momento después con un vestido verde ajustado y el cabello recogido en una elegante cofia trenzada y sujeta con horquillas sobre su cabeza. Hola, Severus. ¿Nuestro Regie te ha estado mostrando el jardín? Espero que también se esté portando bien. Extendió una mano y pellizcó la mejilla de Regulus con cariño, a lo que él hizo una mueca de dolor, pero sonrió. Querida Sisa, Severus acaba de mencionarme lo mucho que admiraba tus rosas. Dijo que le dan elegancia a los dragones.
Lucius miró a su esposa, casi como si dijera, te lo dije. Ante el elogio de sus flores, Narcisa se llevó una mano al pecho con la misma humildad fingida que había mostrado su marido antes. Gracias, Severus. Me temo que no son del calibre habitual en esta temporada de floración, pero aún así son aceptables para lo que imaginé. Incluso si esperaba algo parecido a lo que decía Petunia, se corrigió, intentando no pensar en ella mientras estuviera allí. Severus encontró extraño el intercambio. Los Malfoy claramente disfrutaban de los elogios y de sentirse superiores a los demás, casi reverenciados. En este contexto, en sus propios terrenos, haciendo el papel de anfitriones generosos y gentiles, casi lograron parecer humildes y honestos, sin ninguna malicia hacia un alma viviente. Severus sabía que no era así, porque su año de escolaridad coincidió con el de Lucius y los 2 años que coincidieron con los de Narcisa. Los dos eran tan vanidosos como podían serlo, tan obsesionados con el poder y la riqueza como cualquiera, y llenos de más veneno hacia los mugles y los hijos de mugles del que un nido lleno de víboras podría producir. Una campana sonó en el jardín, aparentemente anunciando el comienzo del servicio de té. Los invitados comenzaron a dirigirse a las mesas en pequeños grupos y en parejas para encontrar sus asientos. Vamos, Seb, puedes sentarte en la mesa familiar con nosotros. Él puede, ¿no es así, Sisi? Preguntó Regulus de una manera que implicaba que era más una exigencia que una petición. Debía de tener bastante favor con su prima mayor, porque la mujer simplemente le sonrió como si estuviera mimando a un niño querido y dijo por supuesto que puede, y Lucius asintió en señal de consentimiento. Probablemente acostumbrado a estar de acuerdo con las decisiones de su esposa. Hasta ahora, todo había ido mejor de lo que hubiera podido haberlo planeado. Sintiéndose mucho más centrado de lo que creía posible considerando sus nervios iniciales, Severus siguió a Regulus y a los Malfoy a su mesa personal más cercana a la fuente. Regulus tomó asiento y le dio unas palmaditas a la silla que estaba a su lado. Severus le quitó el asiento a Narcisa, lo que le valió una sonrisa radiante de su parte y otro gesto de aprobación de Lucius. Probablemente se sorprenda de que tenga modales tan correctos, pensó para sí mismo mientras los Malfoy se sentaban. Al otro lado de la mesa, mientras él ocupaba su propia silla, había una mujer que sería hermosa si no fuera por la expresión altiva y amarga que parecía grabada en su rostro. Su cabello oscuro caía salvaje y ondulado sobre sus hombros, y miraba a Severus con desinterés. A eso al menos él estaba acostumbrado, y no le molestaba en lo más mínimo. Severus, no creo que hayas conocido a mi cuñada, Bellatrix, ni a su marido, Rodolphus Lestrange, dijo Lucius a modo de presentación, señalando a la mujer de cabello oscuro y al hombre corpulento, de cabello oscuro y barba, que estaba a su lado. Ahora que estaba mirando atentamente, Severus pudo ver el parecido familiar entre Bellatrix y Narcisa. Los labios carnosos y siempre carnosos y los pómulos finamente esculpidos que eran el sello distintivo del linaje de la familia Black. No, no. Por supuesto, es un honor conocer a más miembros de las sagradas 28 familias que realmente mantienen sus estándares de sangre familiares. Severus estaba orgulloso de haber logrado decir esto sin problemas, después de haber reformulado un sentimiento similar en su mente varias veces para un momento como ese. Bellatrix todavía parecía indecisa sobre él, pero Rodolphus le prestó más atención y se hinchó de orgullo ante el halago. Siempre es agradable conocer a alguien que comprende la santidad de nuestro estatus. ¿Dijiste que era Severus? ¿De qué familia vienes entonces? El labio de Severus se curvó con un desagrado no fingido, y al menos pudo responder a esta parte con honestidad. Desafortunadamente, fui maldecido para nacer de un padre mogel con el apellido Snape. Mi madre provenía de la familia de sangre pura de Prince. Ella era una traidora a la sangre y fue expulsada por eso. Te aseguro que siento una gran vergüenza por esto. Una absoluta desgracia. Ahora Bellatrix lo miró, con el labio fruncido en señal de incredulidad y disgusto. ¿Dejaste entrar a sabiendas a un mestizo inmundo en tu propiedad, Lucius? ¿Qué clase de compañía tienes? Regulus se cruzó de brazos y miró a su otro primo con enojo. Es su casa, Bella, no la tuya. Y no es como si fuera un sangre sucia ni nada por el estilo. Severus es un amigo.
Definitivamente es uno de nosotros, créeme. De hecho, puede que odie a los muggles más que yo, y eso es decir algo. Rabastan y yo estábamos pasando el rato con Seb el semestre pasado, viendo cómo unas zorras sangre sucia eran hechizadas por... Basta, Regulus. Lucius no miró a Regulus, sino a Bellatrix, que la observaba con frialdad. Sin embargo, como ya dijo, Bella, esta es mi propiedad y Severus es mi invitado. No creo que necesite aprobación para invitar a quien me plazca a mi hogar ancestral. Ten cuidado de no insultar mis decisiones mientras seas una invitada en mi propiedad. Narcisa se aclaró la garganta mientras los elfos se acercaban y comenzaban a servir el té a los invitados humanos. Severus estaba bastante seguro de que si Bellatrix pudiera lanzar la maldición asesina con sus ojos, ya habría asesinado a su cuñado. Pero ella guardó silencio mientras apartaba su mirada entrecerrada. Severus aceptó la taza que le ofrecía un elfo, añadió la crema y el azúcar y probó un poco. Al instante se enojó consigo mismo al pensar, sin que nadie se lo pidiera, que no estaba tan buena como cuando Petunia se la preparó. Tenía que dejar de pensar en ella, maldita sea. Lucius le entregó su bastón al mismo elfo de antes con los dedos vendados, despidiéndolo con un movimiento de muñeca. Además, querida cuñada. Su tono indicaba que pensaba en ella como cualquier cosa menos querida en ese momento. Le he hablado muy bien de Severus a nuestro señor. Me ha pedido que lleve a Severus a nuestra próxima reunión para poder presentarlo. Severus tiene varios talentos que serían un activo para cierta parte interna de nuestra pequeña organización. Severus tuvo que luchar mucho para no atragantarse y escupir el té por todas partes. Pensó que una audiencia con el Señor Oscuro era algo que tendría que preparar y trabajar para conseguir, algo que llevaría meses de halagos y de demostrar la profundidad de su odio. No había pensado que Lucius simplemente lo llevaría a conocer al hombre así como así. Lucius, no sé qué decirte. Y en verdad, no lo sabía. No estaba preparado para eso. El rubio simplemente echó la cabeza hacia atrás con orgullo. No hace falta que me des las gracias, Severus. Me has demostrado lo que vales con creces a lo largo de los años que llevamos conociéndonos. Ahora solo tendrás que convencerlo. Me gustaría que te quedaras después de la fiesta y nos acompañaras a cenar esta noche para poder hablar más sobre esto contigo. A menos que tengas otros asuntos urgentes que atender. Lucius sabía que Severus no tenía otros asuntos que atender. Y Severus sabía que la verdadera pregunta que su anfitrión le estaba haciendo era si estaba o no verdaderamente comprometido con esta causa y con dedicarse en cuerpo y alma al Señor Oscuro. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero enderezó los hombros y se aseguró de que su voz sonara firme cuando finalmente respondió. Gracias, Lucius. Estaré encantado de cenar contigo. Poco después del atardecer, Severus se encontró sentado de nuevo junto a Regulus, con los Malfoy y los Lestrange en uno de los salones más pequeños. El resto de la fiesta en el jardín había transcurrido sin incidentes. De hecho, había encontrado una razón para usar sus pasos de vals recién adquiridos, ya que las mesas habían sido despejadas y se había colocado una pista de baile en su lugar. Narcisa fue su primera pareja, seguida por algunas otras mujeres de sangre pura mayores y, finalmente, con Regulus en un momento dado, aunque el chico más joven le advirtió, demasiado en serio, pensó Severus. Que no se lo tomara a mal, ya que Severus no era su tipo. Fue en este salón, después de que terminaran de cenar, que Severus vio en persona la marca tenebrosa por primera vez. Lucius se había arremangado la manga izquierda y le mostró el símbolo tatuado mágicamente a Severus, quien lo miró con la expresión más impasible posible. Regulus, por otro lado, lo miró con casi reverencia, suspirando con nostalgia. La marca tenebrosa está reservada solo para los más fieles y los más dedicados, afirmó Lucius con claro orgullo mientras apretaba su mano en un puño y observaba cómo la marca resaltaba aún más. Y aún así, le traerías un mestizo a nuestro señor, profanarías sus ojos con la presencia de una criatura inferior y lo promocionarías como a un igual. Gruñó Bellatrix, incapaz de contener la lengua por más tiempo. El Señor Oscuro ya tiene mestizos a su servicio, Bella. Y gigantes. Y hasta hombres lobo. Mira a Greyback. Lleva sirviéndole más tiempo que nosotros.
Rodolphus estaba claramente acostumbrado a los ataques de ira de su esposa, ya que no parecía preocupado, solo ligeramente molesto por su arrebato. Con los ojos desorbitados, Bellatrix se volvió hacia su marido. El hombre lobo es una herramienta para usar. Una criatura. Puede pensar que tiene favores, pero te das cuenta de que el lobo no está marcado, ¿no? Es una mascota de nuestro amo y nada más. Ningún mortífago del círculo interno es ni una gota menos que puro. Cansado de ser insultado y fortalecido por el hecho de que Rodolphus y Lucius no parecían estar de acuerdo con ella, Severus finalmente se dirigió directamente a Bellatrix. Creo que has olvidado que estás hablando en tu nombre y no en el del Lord Oscuro, Madame Lestrange. ¿No deberías permitirle que tome sus propias decisiones sobre quién considera adecuado para servirle? ¿O presumes de saber más que el mago más poderoso desde el mismísimo Slytherin? La habitación quedó en silencio. Narcisa dejó su bordado junto a la chimenea y miró a su hermana y a Severus con expresión atónita. Los otros hombres en la habitación hicieron lo mismo. Por su reacción, era evidente que la gente no solía mantenerse firme ante una mujer tan intimidante. Bellatrix se quedó perdida por un momento, pero tan pronto como recuperó el sentido, se irguió en toda su altura, casi tan alta como Severus, y se puso directamente frente a su cara. No querrás convertirme en tu enemigo, mestizo. La sangre de la antigua y muy noble casa de los negros corre por mis venas. Bueno, a mí también me pasa, Bella. Y no deberías insultar a mi amiga. Regulus se acercó a Severus, con la mano temblando como si quisiera alcanzar su varita. Fue Narcisa quien rompió el tenso silencio que se había apoderado de la habitación. Bella, Regie, por favor, no nos peleemos entre nosotros. Quedamos muy pocos de la Casa Negra. No soporto perder a más familiares. Especialmente cuando todos apoyamos la noble causa del Señor Oscuro, cada uno a su manera. Nadie cuestiona tu devoción hacia él, Bella. Y el pequeño Regie también está ansioso por ofrecerse a nuestro Señor. Por favor, estén en paz unos con otros. Regulus y Bellatrix se miraron con enojo, pero en silencio llegaron a un acuerdo y asintieron, alejándose el uno del otro. Severus no tenía idea de cómo había funcionado, pero estaba más que aliviado de que así fuera. Mantuvo su expresión fría y desinteresada, pero por dentro estaba profundamente conmocionado. Sabía que el círculo íntimo de los mortífagos marcados eran, según se decía, los más apasionados por llevar a cabo la visión del Señor Oscuro de la supremacía y el dominio de los sangre pura sobre los de sangre inferior y los mugles. Sabía que debían ser los más devotos y los más leales. Pero no había esperado a alguien tan fanático y aparentemente tan nervioso como Bellatrix Lestrange. Tendría que ser muy cauteloso para no enfrentarse a ella sin aliados de su lado. Si no fuera por Regulus y Lucius de su lado, y la neutralidad de Rodolphus, no habría tenido el coraje de enfrentarse a ella de la forma en que lo hizo. Lucius se bajó la manga y se la volvió a abrochar. Creo que ya es suficiente emoción por un día. Severus, te enviaré una lechuza con los detalles de nuestro encuentro con nuestro Señor. Regulus, ¿podrías acompañar a nuestro amigo hasta la puerta? Necesito hablar con tu primo en privado. Regulus no parecía querer participar en esa conversación y rápidamente tomó a Severus del brazo para guiarlo a través de los pasillos aparentemente interminables de la mansión. No dijeron ni una sola palabra hasta que estuvieron afuera y se dirigieron hacia el sendero de piedra por el que Severus había entrado esa mañana. No te preocupes demasiado por Bella. Siempre ha sido una idiota. Se cree tan alta y poderosa porque el Señor Oscuro se la folla en las raras ocasiones en que le apetece. Regulus se enfureció. Severus intentó formular una oración mientras procesaba esa información y se esforzó inmensamente por hacerlo. ¿Él, qué? Regulus, ¿cómo sabes eso? El chico más joven puso los ojos en blanco. Ella nunca se calla. Como si acostarse de espaldas ante el Señor Oscuro fuera algo bueno para la causa. Apuesto a que ella solo quiere que él la deje embarazada para poder andar por ahí presumiendo sobre todos nosotros de que está embarazada del Señor Oscuro. Si ahora está tan agradable, ¿puedes imaginar su estado hormonal y sus ansias? Preferiría no hacerlo. Después de todo, acabamos de cenar.
Severus se puso una mano en el estómago para enfatizar mientras Regulus finalmente dejaba de quejarse y se reía entre dientes. Buen punto. Está bien, no seas un extraño, ¿de acuerdo? Regulus parecía entristecido por dejarlo ir. Recordó lo que Regulus le había dicho el último día de clases, sobre no tener muchos amigos de verdad, y se sintió mal por él. Severus sabía muy bien cómo era eso. Tomó una decisión que probablemente disgustaría a Petunia por no haberla consultado primero, pero optó por pedir perdón más tarde, en lugar de posponer su idea de pedir permiso más tarde. Tengo una idea, ¿por qué no me escribes? Ahora tengo una lechuza, así que puedo responderte. Regulus parecía tan conmovido que Severus casi pensó que iba a llorar. ¿En serio, intercambiarías cartas conmigo? Me gustaría. Las únicas cartas que recibo son las de la escuela de mi mamá, recordándome que soy la última esperanza para el linaje de la familia Black. Pobre mamá, no creo que haya aceptado todavía que no me gustan las chicas. Tarde o temprano cambiará de opinión. Te adora. Por lo que Severus sabía de Walburga Black, sabía que le estaba haciendo falsas promesas a Regulus. Pero con un hijo ya repudiado, la matriarca de la familia Black realmente no estaba en posición de repudiar a un segundo por sus inclinaciones sexuales. Con la promesa de que le enviaría una carta pronto, Regulus le hizo un gesto con la mano antes de volverse hacia la mansión. Severus esperó hasta que la puerta se cerró detrás de él antes de volver al camino y emprender su propio largo viaje de regreso al punto de aparición.